Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como habrán podido ver por el título y la miniatura, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo y especulación en el mundo del espectáculo. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, y de un supuesto acto de venganza, o mejor dicho, de una forma de apoyo y defensa que Kerem habría tenido hacia Hande. Prepárense porque los detalles que han salido a la luz son realmente impactantes, y vamos a desglosar todo paso a paso. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito, solo tienen que darle clic al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias de antemano. Bueno, vayamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las más seguidas y comentadas de los últimos años. Su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Y cuando confirmaron su noviazgo, la euforia fue total. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la farándula, las relaciones a veces toman rumbos inesperados, y la de Kerem y Hande no fue la excepción. Se separaron y aunque ambos han mantenido un perfil respetuoso, siempre queda esa espinita de saber qué hay detrás de las cámaras, qué sucede cuando las luces se apagan. Hoy el foco está puesto en un evento muy específico que ha hecho saltar todas las alarmas y ha generado un debate intenso. Se trata de unas declaraciones y unas acciones recientes de Kerem Bürsin que muchos interpretan como una clara defensa, un respaldo, e incluso, como dice nuestro título, una venganza a quienes habrían intentado perjudicar o criticar injustamente a Hande Erçel. Para entender la magnitud de esto, debemos retroceder un poco y recordar el contexto. Recientemente Hande Erçel ha estado en el ojo del huracán mediático por diversas razones. Ha sido objeto de críticas a veces feroces por su trabajo, por su vida personal, e incluso por su imagen pública. Y a pesar de que ella siempre ha intentado mantener la calma y el profesionalismo, es innegable que este tipo de ataques constantes pueden ser desgastantes. Es ahí donde entra en juego Kerem Bürsin, su expareja, pero recordemos, alguien con quien compartió una conexión muy profunda y un cariño que, según él mismo ha expresado, perdura. Entonces, ¿qué hizo Kerem para ser calificado como vengador o defensor? Pues bien, hace poco en una entrevista que se hizo viral, Kerem Bürsin fue abordado directamente sobre las críticas hacia Hande. En lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta genérica, Kerem se explayó de una manera contundente y, para muchos, sorprendente. Fue mucho más allá de un simple «le deseo lo mejor». Él defendió la integridad de Hande como profesional y como persona. Lo impactante de sus palabras radicó en la firmeza con la que calificó estas críticas como infundadas y dañinas. Kerem no se anduvo con rodeos. Señaló que Hande es una artista talentosa, dedicada y que merece respeto. Hizo hincapié en que la presión mediática y las opiniones negativas gratuitas pueden afectar seriamente la salud mental y el desarrollo profesional de cualquier persona, y que en el caso de Hande estas críticas eran particularmente injustas. Pero esto no se quedó solo en palabras. Lo que realmente puso el broche de oro a su defensa fue la forma en que Kerem conectó estas críticas con una posible envidia o una agenda oculta de ciertos sectores de la prensa o del público. Sugirió que a veces, cuando una figura pública alcanza un gran éxito y es querida por tantos, hay quienes intentan derribarla. Y él, como alguien que la conoce bien y que ha compartido escenarios y vida con ella, sintió la necesidad de salir al paso y poner las cosas en su sitio. Los detalles impactantes que han salido a la luz se centran en varios puntos clave de esa entrevista y de sus posteriores interacciones. Primero, la mención explícita de que Hande es una persona fuerte y resiliente, pero que incluso las personas fuertes necesitan apoyo, especialmente cuando son atacadas sin motivo. Segundo, la forma en que Kerem utilizó su propia plataforma y su credibilidad para dar voz a esa defensa. Él no es solo un actor, es una figura pública con una gran influencia, y al pronunciarse de esa manera, elevó el debate y envió un mensaje muy claro a todos aquellos que intentaban criticar a Hande. Además, se rumorea que este apoyo de Kerem no fue algo espontáneo. Fuentes cercanas a ambos, aunque anónimas por supuesto, habrían comentado que Kerem siempre ha sido protector con Hande, incluso después de su separación. Al parecer, él se habría enterado de la intensidad de las críticas que estaba recibiendo y habría decidido actuar.
No se trata de una venganza activa en el sentido de buscar represalias, sino más bien de una venganza en el sentido de devolver el golpe a la negatividad con una ola de apoyo y verdad. Es como decir, tú intentas hundirla, yo la elevo. Otro detalle impactante es cómo esta intervención de Kerem ha dividido a la opinión pública. Mientras que muchos fans de ambos y personas con buen criterio han aplaudido su gesto y lo han elogiado por ser un caballero y un verdadero amigo, otros han criticado su intervención, argumentando que debería mantenerse al margen de la vida de su expareja. Pero creo que al fin y al cabo estamos hablando de una persona que compartió una relación significativa, y el respeto y el apoyo mutuo, incluso después de una ruptura, son valores importantes. Kerem no atacó a nadie directamente, simplemente defendió a Hande de críticas que él considera injustas. Analicemos un poco más la psicología detrás de esto. ¿Por qué Kerem sentiría la necesidad de hacer esto? Posiblemente él percibe que Hande está siendo tratada de manera desproporcionada. Tal vez ha visto patrones de acoso o difamación que le resultan inaceptables. Y su posición como figura pública le da la oportunidad y la responsabilidad de alzar la voz. No olvidemos que Hande ha sido una de las actrices turcas más exitosas y reconocidas internacionalmente, y este tipo de escrutinio constante puede ser agotador y perjudicial para su carrera y su bienestar. Algunos podrían decir que esto es una estrategia de marketing, una forma de mantenerlos en el ojo público. Pero sinceramente, si observamos la carrera de ambos, especialmente después de Senkalkapm, ellos han tenido oportunidades individuales y han seguido creciendo. La narrativa de Kerem Bürsin defendiendo a Hande Erçel suena mucho más a un acto genuino de respeto y aprecio por una persona con la que compartió mucho, que a una estrategia calculada. Él no necesita de esto para ser relevante y Hande tampoco. Además, es interesante notar cómo este episodio refuerza la imagen de Kerem Bürsin como un hombre con principios, alguien que no tolera la injusticia. Esto, sin duda, puede atraer aún más admiradores a su causa. Y para Hande recibir este tipo de respaldo de alguien tan cercano, y además público, debe ser un alivio y una inyección de moral. Podríamos incluso especular sobre los tipos de críticas que Hande ha recibido. En el mundo del entretenimiento, las mujeres suelen ser objeto de un escrutinio mucho más severo en cuanto a su apariencia física, sus elecciones de moda e incluso su forma de hablar o comportarse. Es posible que muchas de las críticas a Hande hayan caído en esos terrenos, y Kerem, al defenderla, esté enviando un mensaje contra el sexismo y la misoginia, que a menudo plagan la industria del entretenimiento. Otro aspecto a considerar es la dinámica de las relaciones post-ruptura. No todas las rupturas son conflictivas. Algunas personas logran mantener una relación de amistad y respeto, y eso es lo que parece haber sucedido entre Kerem y Hande. Su conexión parece haber evolucionado hacia un punto donde el cariño y el respeto mutuo siguen presentes, y eso es algo admirable. Kerem no está interviniendo en una nueva relación, ni está interfiriendo en su vida personal de forma invasiva. Está defendiendo su reputación y su valía como profesional, basándose en su conocimiento personal. Los detalles impactantes que continúan saliendo a la luz giran en torno a la forma en que esta defensa ha sido recibida. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su voracidad, han analizado cada palabra de Kerem. Han buscado testimonios de personas cercanas, han intentado descifrar las intenciones ocultas, y han creado un debate en redes sociales donde los fans se dividen entre equipo Kerem y equipo crítico. Pero lo que es innegable es que el gesto ha tenido un impacto. Ha generado conversación, ha puesto en evidencia las críticas injustas, y ha reafirmado el apoyo de muchos hacia Hande. Pensemos en la valentía que implica salir a defender públicamente a una expareja. Requiere cierta madurez emocional y un sentido de la justicia bien desarrollado. Kerem Bürsin, al hacerlo, demuestra que es un hombre que se preocupa por las personas que han sido importantes en su vida y que no va a quedarse de brazos cruzados cuando percibe una injusticia. Y aquí es donde entra la palabra venganza. ¿Es realmente una venganza? Si entendemos venganza como un acto de retaliación, de buscar hacer daño a quien te ha hecho daño, quizás no sea la palabra más precisa. Pero si la interpretamos como una forma de contrarrestar la negatividad con positividad, de defender a alguien que está siendo atacado injustamente utilizando el poder de la verdad y el apoyo público, entonces sí, se puede entender como una forma de venganza. Una venganza no maliciosa, sino constructiva. Una venganza a favor de la dignidad y el respeto. Os detalles impactantes en este sentido
son la audacia de Kerem al desafiar las narrativas negativas que rodeaban a Hande. Al hacerlo, no solo la defendió a ella, sino que también envió un mensaje a la industria y a la audiencia sobre la importancia de tratar a los artistas con respeto y de evitar el juicio público desmedido. Es como si dijera, no van a poder derribar a Hande fácilmente mientras yo esté aquí para recordarle al mundo lo valiosa que es. Los seguidores de ambos y muchos observadores de la industria han interpretado este acto como una muestra de madurez y de un fuerte sentido de lealtad, a pesar de la separación. Es un recordatorio de que las conexiones humanas, incluso las que terminan, pueden dejar un legado de respeto y aprecio. Kerem Bürsin no solo defendió a Hande Erçel, sino que también defendió la idea de que el respeto y el apoyo mutuo son importantes, incluso en el turbulento mundo del entretenimiento. En resumen, lo que ha sucedido es que Kerem Bürsin, al ser preguntado sobre las críticas a Hande Erçel, dio una respuesta contundente defendiendo su talento, su integridad y calificando las críticas como injustas y dañinas. Esto ha sido interpretado por muchos como un acto de defensa y apoyo, una especie de venganza contra quienes intentan perjudicarla, utilizando su plataforma para contrarrestar la negatividad. Los detalles impactantes radican en la firmeza de sus declaraciones, su defensa pública y el impacto que ha tenido en la opinión pública y en los medios. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. Una historia fascinante sobre el poder de la amistad, el respeto y la defensa en el mundo de la fama. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Kerem actuó correctamente al defender a Hande? ¿Consideran que fue un acto de venganza o simplemente de apoyo genuino? Me encantaría saber su opinión. Dejen sus comentarios aquí abajo, déjenos saber qué piensan. Siempre es un placer leerlos y debatir juntos. Y antes de despedirnos, si este vídeo les ha parecido interesante y han disfrutado del contenido, les agradecería enormemente que le dieran un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también podrían estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.